Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Juan capítulo 4 y vamos a leer una porción bastante larga, pero es importantísimo tenerla. Desde el versículo 1, por favor. Vamos a leer de corrido y luego vamos a orar al Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, esto quiere decir como a las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Por qué hablabas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo: alcen ustedes sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Y el que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores.
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Bien, ustedes han escuchado la gran mayoría de esta historia y hay cosas muy importantes que rescatar de esta historia del Evangelio, pero me voy a enfocar en una en particular. Ustedes vieron el cuadro de lo que estaba pasando. Esa mujer salió a las 12 del mediodía, salió de la ciudad. A la orilla de la ciudad estaba el pozo que Jacob había construido siglos atrás. ¿Y por qué salió a las 12 del mediodía? Porque las mujeres usualmente eran las que se encargaban de ir por el agua al pozo y llevarla a la ciudad. Iban en grupo, iban en la mañana cuando todavía el sol no era fuerte. Pero ¿por qué esta mujer está sola? ¿Por qué sale a una hora en la que nadie sale? Bueno, ustedes vieron el tipo de mujer que ella era. Fue cuando no había nadie, para evitar, ustedes saben, el que se esconde es el que se siente culpable, ¿no es cierto? El que no quiere tener trato con la gente es porque no quiere sentirse confrontado. Ella llevaba un historial de maridos impresionante. No sé si los mató o no la aguantaron, o ella no los aguantó, y pues era una historial de 5 hombres más uno con el que vivía, y no era su marido. Aquí vemos algo muy interesante cuando Jesús le dice: con el que vives hoy no es tu marido. Ella llevaba una carga muy pesada en su alma, y Jesús sabe que aún esa carga que lleva está en el hecho de que vive con alguien con quien no está casada. Jesús distingue la unión libre del matrimonio: o te juntaste con alguien o te casaste con alguien. Así que para Jesús es muy importante distinguir, que ella sepa: con el que vives hoy no es tu marido. Estás casada, estás viviendo con un hombre que no es tu marido. Así que esta mujer está teniendo una conversación con un hombre, con el hombre más fuera de lo común que jamás haya pisado la tierra. Si me dan mi presentación, un judío que le había pedido de beber. Y a donde quiero llevar es: ¿qué ocurrió después del encuentro de esta mujer? Es algo impresionante lo que ocurre en el corazón, en la vida de esa mujer después de tener un encuentro con este hombre extraordinario, diferente de todos. Ella se convierte en un testigo, pero no solamente un testigo, sino un testigo eficaz. Hay muchos testimonios de personas que no son eficaces. Muchas personas testifican de una supuesta experiencia con Dios y se parecen a una persona que está vendiendo hamburguesas en McDonald's y quiere convencer a la gente de que coma hamburguesas en McDonald's, pero los que lo están escuchando saben que esa persona ama las hamburguesas de Wendy's. No pueden convencer a nadie porque no hay una convicción de lo que están hablando. Con esta mujer pasa algo totalmente diferente. Jesús ve el tipo de conversación que Jesús tuvo con esta mujer. No la juzguen antes de tiempo, ni juzguen a Jesús antes de tiempo. Jesús habló a una mujer del significado de su persona, de Jesús. Le habló de su vida y de su ministerio. Le habló
de la esencia de la verdadera adoración, y con broche de oro para cerrar, le reveló que él era el Mesías, cosa que no había hecho con nadie anteriormente. Oye, espérate, en Israel había muchísima gente, desde sacerdotes, desde maestros expertos en la ley, eran como abogados que conocían a la perfección la ley, los escribas que eran copistas de la ley, conocían todo, pero a todos Jesús se los pasa por alto, a los de la crema innata del clero de Israel, y va con esta mujer y le revela cosas tan asombrosas que estoy seguro que ni ella entendía. ¿Por qué haría algo así Jesús? La verdad es que ninguno de nosotros pensaríamos en escoger a una mujer así para depositar unas revelaciones tan impresionantes. Ni siquiera a sus discípulos les había hablado de estas cosas que habló con esta mujer. Recibió una revelación divina superior a todo lo que Jesús había hablado antes con nadie. El secreto de que Jesús era el Cristo, de que Él era el Mesías, de que Él era el que estaban esperando. Ahora, déjame hacer un paréntesis aquí. A lo mejor en nuestra mente no es la cosa más extraordinaria, pero todo Israel, inclusive los samaritanos, en ese entonces, por alguna razón, sabían que se aproximaba la manifestación del Mesías que Dios había prometido siglos y siglos atrás. Porque ella dice, cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todos. Ella nunca dijo, cuando venga el Mesías, Él les va a explicar a la generación que lo reciba. No, ella tenía una convicción, de alguna manera sabía que el Mesías se iba a manifestar en ese tiempo. El Salvador del mundo, aquel que Dios había prometido a través de Génesis. Ellos tenían, los samaritanos, solamente los 5 libros primeros de la Biblia, y todo lo que hablaba los primeros 5 libros de la Biblia acerca del Mesías, porque ahí habla del Mesías, ella lo conocía. Así que ella tenía una idea vaga de que el Mesías se iba a manifestar en ese tiempo. Así que cuando Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo, es la cosa más extraordinaria que alguien podría escuchar. Ahora, cuando tú piensas en este contexto ahora, 2019, ahora no hablamos de que el Mesías va a nacer. Ahora hablamos del que el Mesías va a volver. ¿Están conmigo? Ahora, piensen esto. Toda la gente sabe, absolutamente toda la gente sabe que este mundo está patas para arriba. Y toda la gente sabe que de un momento a otro este mundo va a colapsar. Con guerras, con enfermedades, con crisis económica, la violencia a todo lo que da en casi todos los lugares en la tierra. Y mucha gente oyes hablar que dice, este mundo se está pudriendo. ¿Por qué no ocurre algo? Algunos dicen, prefiero ya morirme porque este mundo es un basurero. No tienen esperanza. Así que lo que necesita esta gente es esperanza. Necesitan saber que hay alguien que puede venir y cambiar las cosas. Así que todo mundo sabe que hay alguien superior que podría cambiar, o tienen la idea de que alguien aquí en la tierra podría cambiar las cosas que están ocurriendo. Ve todo el dolor que hay alrededor en el mundo. Ve la guerra con lo de la identidad de género, de tratar de imponer cosas en todo el mundo, en cada nación, que contradicen a Dios. Jesús dijo que los últimos días serían exactamente como los de Noé, como los de Sodoma y Gomorra: violencia, inmoralidad sexual, y la gente está desesperada. Así que si cambiáramos el escenario, y este es el escenario en donde ellos estaban viviendo, y si
este escenario lo trasladamos a aquel escenario, podemos saber exactamente que la gente esperaba una solución, que el Mesías viniese. Amén. ¿Están conmigo? Así que cuando tú le hablas a alguien de que Jesús vendrá y volverá y establecerá su reino, etcétera, etcétera, estás en alguna manera respondiendo al anhelo del corazón de la gente. Cuando esta mujer recibe esa revelación que dice: yo soy el que habla contigo, le está dando la más grandiosa noticia que alguien podría recibir en aquel entonces. Yo soy el que habla contigo. Así que un testigo eficaz tiene por lo menos estas señales a la luz de esta mujer. Ha tenido un encuentro real con Jesús. Ella ha tenido un encuentro real con Jesús. Cualquier persona que va a hablar de Jesús debe de tener un encuentro real. Jesús le reveló entonces que Él era el Mesías, el que iba a arreglar las cosas. Y le habló de la adoración, cómo Dios entendía y debíamos entender la adoración como Dios esperaba de nosotros. Jesús le está explicando cosas extraordinarias. Ella tenía una vaga idea de lo que Jesús le estaba explicando. Si tú vas a ser un testigo eficaz, necesitas no tener la información de que Jesús es el Mesías, sino la revelación de que Él es el Mesías. Hay una convicción profunda en el corazón de alguien que ha recibido una revelación que no puede ser arrebatada. Nadie se lo puede arrancar. Sabe que Jesús es el Mesías, sabe que murió, sabe que resucitó. Aun cuando pasaron 2000 años, hay una profunda convicción en su corazón, y no es cualquier cosa. Se ha convertido en alguien completamente diferente. Ahora, Jesús vio la potencialidad de esta mujer y está diciéndole todas estas cosas. Jesús vio algo completamente diferente en esa mujer. Fue capaz de ver la potencialidad en esa mujer que jamás nosotros habríamos notado ni por un poquito. Vamos a aprender algo, que Jesús nunca piensa en lo que hemos sido, sino en lo que vamos a hacer. Esto debe de emocionarte muchísimo. Jesús, cuando te toma, nunca piensa en lo que has sido, sino en lo que vas a llegar a ser. Eso es muchísimo. Usted y yo, humanamente, somos esclavos del tiempo, somos esclavos del espacio, de los registros, de la reputación, de la publicidad y del pasado. Todo esto se encierra en una sola palabra: antecedentes. Nosotros medimos así a la gente, desgraciadamente, o nos medimos a nosotros así. ¿Cuáles son sus antecedentes? Y piensas en tus antecedentes. Cristo Jesús no se interesó en nada y no se interesa en nada de ti cuando te toma, en tus antecedentes. Jesús no se interesa en los antecedentes tuyos cuando tú vienes a Él o cuando Él viene a ti. Jesús perdona y comienza desde cero, como si nunca hubiese ocurrido absolutamente nada. Jesús te tomó a ti un día y comenzó desde cero, como si nunca hubieses hecho las cosas que sabes que hiciste. Jesús comenzó desde cero con ella. La mujer con la que habló Jesús
había llevado una vida en verdad que la familiarizaba más con los hombres que con las mujeres. Quizás le había tumbado el marido a las 5 mujeres. No sabemos. Sin embargo, Jesús no la avergonzó ni la denunció. La recibió. Algunos cristianos en otras iglesias tienen la reputación de rechazar a los que Jesús recibe con los brazos abiertos y de recibir a los que Jesús denuncia. ¿Por qué Jesús se le reveló a esa mujer? ¿Por qué no se le reveló a los fariseos, a los maestros de la ley, a los escribas? ¿Por qué? Bueno, pueden haber muchas razones, pero aquí va algunas muy básicas, pero muy importantes. Una de ellas era su necesidad consciente. Ella sabía en su corazón que tenía una profunda necesidad, un profundo vacío. La razón para decir esto es precisamente el hecho de que ella sale a las 12 del día, tiene mucha culpa, tiene mucha vergüenza, sabe que la gente a su alrededor no la quiere. Así que Jesús está mirando en ella una necesidad consciente. Ella sabe que necesita algo que llene su vacío. Ella sabe que le falta algo. Y Jesús se da cuenta de que ella no se defiende cuando es confrontada. No se justifica a sí misma. Trata de evitar la conversación cuando Jesús la atrapa y la pone contra la esquina, pero no se defiende, no da razones por las cuales ella ha tenido ese tipo de vida. Hizo todo lo que pudo para evitar la presión que Jesús puso sobre ella. No la condenó, pero sí puso presión al preguntarle ese tipo de cosas. Hasta que ya no hubo más manera y se rindió a él. Otra cosa que debes de considerar es que Jesús vio la franqueza de ella. Había una franqueza, no había una hipocresía. Ella no trató necesariamente de ocultar o de negar su pasado. Jesús está viendo todas estas cosas. Además, ella tiene algo que le falta a muchos que han tenido un encuentro con Jesús. Tenía un entusiasmo impresionante. Ella tiene un entusiasmo de estar platicando con Jesús, aunque de repente saca temas en la conversación para evitar que Jesús siga husmeando en su conciencia. No se sintió juzgada, no se sintió atacada por Jesús. No le dijo, bueno, ¿a ti qué te importa cuántos maridos he tenido? ¿Tú qué eres, judío? ¿O tú te crees muy machín o qué? Simple y sencillamente estaba recibiendo. Así que a medida que ella mostraba y se abría más a aceptar su necesidad, Jesús depositaba más revelación. Porque déjeme decirle algo, Dios deposita cosas impresionantes en aquellos que reconocen su necesidad. Dios deposita revelación en aquellos que reconocen su necesidad de Él. Si eres un testigo de Cristo, si Él se ha manifestado a tu vida, debes de saber que todo comenzó con reconocer tu necesidad de Él. Y Él empezó a depositar más sobre ti en tu corazón. Así que Dios le responde esas palabras increíbles: yo soy el Mesías, yo soy el que está hablando contigo. Esas palabras deben de haber producido un estallido dentro de ella. Porque Jesús no habla solamente por hablar, Jesús habla y produce algo. Todos aquellos que han tenido un encuentro saben que cuando Él ha hablado a tu corazón, las palabras de Jesús se oyen literalmente como si las palabras estuvieran vivas.
y Él te habla y todo tu ser es iluminado, todas las tinieblas se disipan cuando Él habla a tu corazón, cuando destapa tus oídos espirituales y te deja escuchar la revelación de quién es Él. ¿Has escuchado su voz? ¿Has escuchado que Él se ha presentado contigo? Y te ha dicho: yo soy Jesús. Recuerdo cuando escuché la primera vez algo así, es decir, a un predicador. Él era un hindú. En la India hay miles de falsos dioses que adoran y cada quien adora al que le da su gana. Eso le llamo libertad religiosa. Había este hombre que él estaba en sus rituales y lo que tú quieras, pero él adoraba a esos dioses. Y él cuenta que una vez estaba adorando a un dios falso en su habitación y de repente algo entra como una luz en su cuarto. Y él está rodeado de una atmósfera que jamás ha experimentado. Y de esa luz sale una voz que le dice: yo soy Jesús, el que murió por ti. Y algo comenzó a cambiar, porque esa voz decía: te amo, repetidas veces, te amo, te amo. Y él dice: cada vez que yo escuchaba eso era como si esas palabras entraran dentro de mí. Y yo estaba ahí, dice, tirado en el piso, escuchando ese río de palabras que salían de la boca de Jesús. O al menos él entendió que era alguien más grande que sus dioses. Pero al final él se reveló, Jesús se le reveló a él. La pregunta es: ¿Jesús se te ha revelado? Y no estoy diciendo de una aparición, pero si vas a ser un testigo eficaz, necesitas tener revelación, no información de Él. Él, cuando se revela, cambia el corazón de la persona. Él muestra algo de su gloria a aquellos a quien se acerca. ¿Se ha revelado Jesús ante ti? Recuerdo cuando iniciamos la iglesia, mi esposa y yo. En aquel entonces teníamos muchos trámites que hacer legales, engorrosos. Todavía no me enamoro de los trámites, pero hay que hacerlos. Y fui a la presidencia y no sabía ni qué hacer. Me quedé en el carro ahí. ¿Qué rayos voy a hacer aquí? Ni siquiera sé a quién dirigirme. De repente escucho una voz. Fue la primera vez en mi vida. Me dijo por mi nombre: Mario, yo estoy vivo. Todo mi corazón se estremeció. Yo sabía quién era Él, pero era la primera vez que yo escuchaba algo así. El carro se llenó de la presencia de Dios y yo estaba llorando ahí. Todavía retumba eso en mi memoria. Mario, yo estoy vivo. Me cambió totalmente el panorama, a pesar de que ya éramos los pastores asignados. ¿Has visto a Jesús? ¿Has visto a Jesús? ¿Has escuchado a Jesús? ¿Él ha hablado a tu corazón en verdad? Si dices que sí, tienes algo, un tesoro impresionante, incomparable y no negociable. Yo soy el que habla contigo. La luz penetró y disipó las tinieblas del pasado de esa mujer. Si has tenido un encuentro, debes de saberlo.
y saber lo que te estoy diciendo. Entra esa voz a tu alma, a tu espíritu, todo tu ser, y sabes que las tinieblas de tu pasado quedaron disipadas. Es impresionante. Jesús mira a esta mujer. Ella iba por agua en su cántaro y deja ese cántaro y corre hacia adentro de la ciudad. Después de que le reveló las cosas que ella había hecho, ella sale a correr. Ella no era de la gente que se relacionaba con las vecinas, mucho menos con las vecinas, ¿verdad? Y empieza a gritar: ¡Ey, vecinos! Miren un hombre que me dijo todo, medio exageradita la muchacha, todo lo que yo he hecho. ¿No será él el Mesías? Y de puerta en puerta. Quiero que te imagines ese cuadro. Jesús aceptó el testimonio de ella, aunque fue imperfecto, aunque fue incompleto, pero lo aceptó. Te voy a decir por qué. Porque había aceptado a la mujer, porque había recibido a esa mujer, la había tomado así como estaba. Esa mujer corre y empieza a gritar en las puertas, empieza a gritarle a los hombres, a las mujeres, lo que le había ocurrido. Es difícil pensar en alguna iglesia que hubiera aceptado a aquella clase de mujer. Oigan cuidadosamente lo que les voy a decir. Esa mujer era de muy mala reputación. Una historia escabrosa de hombres que pasaron por su vida y todo el mundo lo sabía. Creo que si esa mujer viniese a las iglesias de este tiempo, algunas mujeres se levantarían y voltearían a ver a su marido: ay de ti si te acercas a ella, porque sabes de dónde viene. Ay, aguántame. La inseguridad. Los hombres mirándola: no, esta mujer es peligrosa que esté aquí en la iglesia. Ve tú a saber cuándo va a sacar las garras. ¿Me estás comprendiendo? Piensa, eso es muy realista. Ahora, nuestro Señor aceptó esa situación, no la censuró, porque Él siempre, vuelvo a repetir, siempre comienza como si no hubiese pasado nada. Siempre Él hace todas las cosas nuevas. Y podemos entonces beneficiarnos también si notamos la pasión y la validez de la respuesta de esa mujer. Ahora, no negamos que esa mujer todavía le faltaba un largo camino por recorrer, de ser discipulada y todas esas cosas que son correctas, pero Jesús indicó la disposición de Dios de aceptar el testimonio de ella. Él no corrió para decirle: ella, espérate, no es tiempo de que vayas. La dejó, no la censuró. La mujer tenía algo muy favorable, algo a su favor. Había tenido un encuentro con ese ser único. No había nadie como Él sobre la tierra. Nunca había conocido ella a un hombre así. Esto tenía a su favor. Su corazón había entrado en contacto con el corazón de Jesús. Piensa en eso, es increíble. Entró en contacto con la revelación de la persona más extraordinaria y con la voluntad de Dios para su vida en Cristo Jesús. Y el resultado es que su voluntad carnal fue rota. Sus emociones estallaron porque supo que ese hombre había provocado algo en su interior, algo espiritual, algo que nunca había experimentado.
Ella estaba emocionada, espiritualmente emocionada. Muchos de ustedes le tienen miedo a las emociones, pero cuando ha ocurrido algo de Dios, las emociones deben de dejarse fluir. No estamos hablando de emociones de locos que se ríen de la nada. Y cuando se deben de reír no se ríen, ¿verdad? Hay que llevarlos a un hospital psiquiátrico o ponerlos a orar todos los días, lo que sea. Pero estamos hablando de alguien que está impresionada, asombrada por lo que acaba de ocurrir. Fue un parteaguas, fue una línea que marcó el antes y el después de su vida. Así que esa experiencia espiritual que tuvo jamás la iba a olvidar. Dios había intervenido en su vida y era evidente para ella que Dios llegó a su vida. Y no debería de sorprendernos que ella salió corriendo a contarle a toda la gente, sin temor a que la rechazaran o que dudaran de ella. Ella sabía lo que había experimentado. ¿Estás conmigo? Ella sabía que había estado con Jesús. Ella sabía que había estado con alguien totalmente diferente. Ahora notemos también algo en el testimonio de ella. No fue una imitación. Nadie le dijo: mira, cuando vayas a compartir el testimonio, tranquila, no seas exagerada. No fue algo programado. No tuvo que pasar por un entrenamiento. Tuvo un encuentro con Jesús y eso estalló en su corazón y salió corriendo. Creo que si algunos de este tiempo la vieran hacer eso, la agarrarían y le dirían: hermana, algo brilla en su rostro, ese brillo en sus ojos. Nos gustaría que viniera a nuestra iglesia y compartiera este hermoso testimonio. La ponemos en el cuarto lugar de nuestro programa en el culto dominical, ¿le parece? Pero antes pase con las damas edecanes para que le digan cómo tiene que expresarse y cómo subir a la plataforma. No, su testimonio había muerto en ese mismo instante junto con ellos. Había un brillo, había una pasión, había un ardor porque se había encontrado con la esperanza de su vida, con Jesús. Había una pasión porque algo real había ocurrido en su alma. No estoy en contra de la programación o la planeación, pero hay gente que dice: vamos a juntarnos para planear un avivamiento. Nadie puede planear un avivamiento. Es como decir: vamos a planear un relámpago. Cuando Dios hace algo, ¿quién lo planifica? Cuando Dios va a resucitar a un muerto, nadie lo puede planificar. Ahora en el cuarto número del programa, vamos a resucitar a un muerto. Claro que no. Dios es Dios y entra en la vida de alguien que nadie planificó. Él planificó el universo y no le pidió permiso a nadie. Él entró a la vida tuya y a la mía y no le pidió permiso a nadie. Esta mujer estaba ardiendo de gozo, de alegría, porque el Mesías había tocado su alma. Amén. Tan es así que se le olvidó agarrar el cántaro. Pero eso también nos enseña algo. Ella quería regresar otra vez. Ella iba a volver por su cántaro con la excusa de mirar a Jesús de nuevo. Probablemente no sabía por qué salió a correr a compartir lo que le había ocurrido, pero ella sabía que algo extraordinario le había pasado. Esas eran buenas noticias. Ella no estaba detrás de: voy a hacer que se conviertan toda esta gente de aquí, de esta colonia. No, ella simplemente salió y compartió la buena noticia de lo que le había ocurrido. Amén. Así que ella tenía una conciencia de que había sido perdonada. ¿Has experimentado esa libertad? ¿Has experimentado ese reinicio? Cuando Jesús viene a tu vida y es como si tu pizarrón está todo rayoneado y de repente volteas al pizarrón y está
limpio, lo sabes, algo ocurrió. No hay culpa, no hay temor, no hay más vergüenza. Algo ocurrió, Jesús vino a tu vida. Ella tenía una conciencia de libertad. Ya no tuvo vergüenza con los vecinos. Oh, ¿qué van a decir? Ni siquiera me van a creer. La pregunta no es si te van a creer, la pregunta es, ¿lo crees tú? ¿Que Jesús comienza de nuevo con alguien? Ese es el asunto. ¿Has experimentado este nuevo comienzo? ¿O todavía vives esclavo de tu pasado? Nació de nuevo. Y nadie le explicó lo que era el nacer de nuevo. Vuelvo a repetirte que cuando el Señor toma a alguien, en verdad lo toma y no vuelve a acordarse más del pasado. Es un inicio desde cero. En absoluto vuelve a mencionar el pasado cuando alguien es tomado por Jesús. Es un inicio desde cero. Esto me hace recordar que necesito formatear mi computadora porque tiene muchos virus. Y cuando me la formatean está desde cero. Hay que volver a instalar cosas nuevas, ¿correcto? Jesús te toma y te formatea. Te toma y te formatea. Te libra del peso de la culpa, te libra del peso de la condenación, te libra de la vergüenza de las cosas que hiciste. Ella quería decirle a todos que había conocido, que se había encontrado con el Mesías, aquel que le había dicho todo lo que ella había hecho. Ahora, tú sabes que Jesús no le dijo todo, le dijo que había tenido 5 maridos y que con el que vivía no era su marido. Pero sabes que cuando tu corazón está rebosando de algo, tu boca es demasiado chiquita para decirlo todo. Así que la única salida es tratar de exagerar para que la gente al menos alcance a entender un poco de lo que ha ocurrido. Esta es una manera culta de decir exagerar, hipérbole. Hace algo más grande de lo que realmente ha ocurrido para que me entiendas lo que ha pasado. Él me dijo todo lo que yo había hecho. Quizás para ella todo era su vida, porque nada más había hecho eso. Nada más había estado atrapada en el pecado, en los fracasos. Estaba vacía, insatisfecha. Pero ella quería que los demás supieran lo que él había hecho con su carga. Además de entusiasta, era contagiosa. ¿Has oído gente que dice y se acerca y te testifica? Oiga, amigo, déjeme le cuento algo. Jesús vino a mi vida, perdonó todos mis pecados. ¿Quiere aceptar a Jesús? ¿Qué? Parece que me estás vendiendo un burrito de frijoles que se echaron a perder y ya no lo quieres. Ella era contagiosa. Había una pasión, corrió a decirle a cada persona, encontró la perla de gran precio, encontró un tesoro escondido, vendió todo, no le importó nada y fue. Era contagiosa y la evidencia es que los hombres y las mujeres salieron de ahí siguiéndola a ella. ¿Tienes una fe contagiosa para con los que te escuchan? ¿O te has convertido en una persona agria, aburrida de compartir a Cristo, de lo que Él hizo? ¿Hay gozo en tu rostro cuando hablas de Jesús a la gente? ¿Te has detenido a valorar lo que Él hizo por ti para compartirlo a otros? Porque si no lo ha hecho, pues está bien, no lo compartas, por favor, porque los vas a echar a perder. Porque si alguien que ni siquiera ha nacido de nuevo va y le dice a alguien que no ha nacido de nuevo, los dos se van a ir al infierno juntos, porque piensan que son algo que no son.
y se vacunan al creer que nacieron de nuevo, que son nuevas criaturas, y mientras siguen viviendo en sus pecados, se vacunan para nacer de nuevo en verdad, porque no, yo ya nací de nuevo, no, yo ya sé eso también. Había un hombre, él partió con el Señor, un maestro de la palabra increíble, que le gustaba platicar con los pastores, escúchenme bien, y les decía: ¿ha nacido de nuevo? Y el pastor lo vería y diría: ¿perdón? Soy pastor. No le pregunté si era pastor, le pregunté si ha nacido de nuevo. Por favor, predico todos los domingos. No le pregunté si predicaba cada cuándo, si nació de nuevo. Entonces, en muchos casos el Espíritu Santo venía sobre esa gente y los convencía de pecado, y apenas en ese momento, aun cuando tenían años pastoreando, nacían de nuevo, tenían la experiencia de la revelación de quién era Jesús en sus vidas. Yo te pregunto, ¿has nacido de nuevo? No contestes tan aprisa. Oh, tengo 10 años en Familias con Propósito. Nadie preguntó eso. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido? ¿Recuerdas algún momento en que Él se manifestó y tu vida comenzó desde cero? ¿Has nacido de nuevo? Quiero que te preguntes, porque si no has nacido de nuevo es en vano todo lo que haces para testificar, para hablarle a alguien de algo que no has conocido. ¿Has nacido de nuevo? La pasión de esta mujer era tan contagiosa que toda esa bola de gente fue y se encontró con Jesús allí afuera de la ciudad, allí en el pozo. Escucharon la historia de ella y se lanzaron por sí mismos, quizás por curiosidad o quizás por una aventura religiosa que querían tener, pero fueron después de escuchar el testimonio de ella, y fueron y se encontraron con Jesús. Y mira lo que dice: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Lo que comenzó allí en la sombra había ahora salido a plena luz. El testimonio de la mujer cuya verdadera vida acababa de comenzar llevó a aquellos hombres hacia Dios. Ahora déjenme decirles algo. Ellos encontraron algo que por sí mismos, mejor dicho, voy a corregir esto. Ellos encontraron por sí mismos la verdad que no puede descansar en el testimonio de otra persona. Es como dijo Martín: le cuento el testimonio mío o el de otra persona. Querer entrar al cielo solo por escuchar el testimonio de alguien es como querer engordar mientras otra persona es la que come. Un testimonio de lo que Cristo ha hecho no salva a nadie. Un testimonio es un instrumento en las manos de Dios para que la persona que lo escuche puede ir con Jesús y buscarlo y tener un encuentro con Él. Un testimonio no es salvador en sí mismo. Un testimonio simple y sencillamente es el narrar lo que Dios ha hecho en ti, lo que Cristo ha hecho por ti, y la otra persona tiene que tomar la elección de creer o no creer, de ir y buscar a Dios o no. Legalmente, cuando tú eres citado a un juzgado para ser un testigo, tú no estás ahí para convencer a alguien de que es culpable o que es inocente. Tú solamente vas y dices: esto es lo que yo sé, esto es lo que yo he escuchado, esto es lo que
Yo experimenté. Los demás toman una decisión acerca de lo que el testigo dice. ¿Estás conmigo? Eres un testigo de Cristo si has tenido un encuentro con Él. Si Él ha limpiado tu conciencia. Si tienes un gozo de caminar con Jesús. Si amas al cielo más que al infierno, porque los que aman el pecado aman realmente el infierno. Te has encontrado con Jesús, eres un testigo. Él ha hablado a tu vida, eres un testigo. Y tu testimonio va a ayudar a que otros, o debiera de ayudar a que otros busquen a Jesús. Escucharon a Sofía, ella testificó de lo que le ocurrió. Algunos escucharon algo así por primera vez, pero eso no lo sanó, o eso no lo salvó. Eso te hace responsable, porque ya escuchaste al testigo y tú tienes que elegir si pones tu confianza o no en el Dios que la libró, que la salvó, que se manifestó a ella. Tú tienes que elegir si crees o no crees, si hay fe en ti. No te engañes. El testimonio de Sofía no te va a salvar ni te va a ir al cielo. Lo que te salva es tu fe en Jesús, tu confianza en Jesús y la gracia derramada sobre tu vida porque has creído. Amén. Estoy por acabar. Ahora, algunas conclusiones importantes. Sepa algo. Jesús sigue aceptando a pecadores. De hecho, la fama de Él, a manera de burla, los religiosos decían que Él recibía a los pecadores y comía con ellos. La comida es un símbolo de una relación amistosa. Ellos tenían razón y había mucho de verdad al decir: a los pecadores recibe y come con ellos. A los pecadores recibe y come con ellos. No solo a los pequeños pecadores, pero a los grandes pecadores. O debo decirlo al revés: no solo a los grandes pecadores, sino a los que pecan poquito. Él todavía sigue recibiendo a gente que reconoce su necesidad. Aquellos que están atormentados en su conciencia por lo que han hecho. Aquellos que no pueden llenar el vacío en su corazón y reconocen que viven en las sombras, escondidos por lo que hicieron en su pasado. Él recibe todavía a pecadores. Y Dios, déjame decirte una increíble noticia. Dios, nuestro Dios, disfruta perdonar nuestros pecados, porque el pecado es lo que nos separa de la amistad con Él. Dios se deleita en misericordia, no se deleita en condenar. Dios se deleita en tener misericordia. Perdona grandes pecados y disfruta de hacerlo. Tan pronto como los ha perdonado, los olvida. ¿Estás conmigo? Tan pronto como los ha perdonado, los olvida. Y comienza de nuevo con aquella persona que ha puesto su confianza en Él. Y nunca, di conmigo, nunca los saca a relucir de nuevo. Nunca. Yo sé algo. Sé que la reconciliación vertical para con Dios es la cosa más sublime que puede ocurrirnos. Y Dios no tiene dificultad en perdonar a alguien que se ha arrepentido. Nosotros los humanos tenemos
problemas tan grandes para perdonar a los que nos ofenden. Dios no tiene ningún problema, aunque Él es el más ofendido. Entiendo que esa parte es otra historia, porque los seres humanos olvidan cuán grande ha sido el perdón de Dios sobre ellos, y cuando son ofendidos sufren, batallan y se resisten en perdonar. Pero cuando Dios perdona, Él comienza un nuevo capítulo. En ese momento, vengan los de la alabanza, por favor. Entonces, piensa en este cuadro que te voy a mostrar. Dios toma a alguien como a esta mujer o como te tomó a ti. Y aquí vas a entender lo que significa nacer de nuevo. Entonces viene Satanás y le dice a Dios: oye, Señor, esto no está bien. ¿Qué ondas con su pasado? Y Dios te tiene ahí, te ama y está disfrutando eso que acaba de ocurrir. Y Dios voltea a ver al diablo, al Satanás, y le dice: ¿pasado? ¿Cuál pasado? Pues el pasado, todo lo que hizo él. Y luego mira al diablo a la cara y le dice: oye, este es un bebé. El único pasado que tiene este bebé que acaba de nacer es que estuvo en mi vientre y yo lo di a luz. Es mi hijo. No hay pasado que tú puedas señalar. Yo lo recibí y lo perdoné totalmente. No hay culpa que perseguir. No hay delito que perseguir. Esta persona comienza de cero porque puso su confianza en Jesús. Dale más, mucho más alabanza a Él. Ese perdón está disponible para cualquiera que reconoce su necesidad y viene a Él, pone su fe en Él. Dios hace lo imposible. Esto es lo que no entendió Nicodemo cuando Jesús habló con él. ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? Tengo que meterme al vientre de mi mamá y salir. Absurdo. Porque los hijos de Dios nacen de Dios por un milagro extraordinario. Y Satanás no tiene parte ni suerte. Por eso dice Pablo: ahora en Cristo no hay ninguna condenación. Ninguna. Amén. Así que una nueva vida tiene que nacer dentro de nosotros. Y esa nueva vida no nacerá hasta que tengamos una colisión con Cristo, un encuentro violento con Cristo. Que puedas decir un día, que cada uno pueda decir un día, y sé que hay algunos que lo pueden decir: Dios se enfrentó conmigo y luché fieramente en contra de Él y me venció, me ganó. Él quebró mi voluntad y ahora soy suyo. Y pudo decir: Señor, me rindo a ti, haz conmigo lo que tú quieras. Eso es lo que muchos necesitan. Esa clase de enfrentamiento espiritual, esa clase de colisión con Jesús es lo que muchos necesitan. No puedes ir de caída en caída viviendo en los pecados de tu pasado igual que siempre y creyendo que ahí la llevas poco a poco. Tiene que haber un encuentro violento. Si alguien va por la calle y se estrella contra un tren que va pasando por las vías, esa es una colisión. No puede volver a ser el mismo, ¿de acuerdo? Quedó arruinado.
Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, no puede seguir siendo el mismo. Es un encuentro con el Todopoderoso. Habla a su vida. Limpia el pizarrón. Es una nueva creación. Tienes que entenderlo así. Una nueva creación. Un nuevo comienzo. Un nuevo Génesis. Empezó de cero contigo. Y esa es la noticia más escandalosa que el mundo no puede entender. Tus pecados todos perdonados por haber puesto tu confianza en Jesús. Todos tus pecados pasados, presentes y los que pudieras llegar a cometer, todo cayó a cuenta de Jesús. Esto debiera convertirnos en personas gozosas, personas escandalosamente alegres por lo que Jesús hizo por nosotros, porque ya no somos lo que fuimos. Y la gente necesita escuchar eso de ti. La gente necesita escuchar el testimonio de lo que Jesús ha hecho y luego permitirles buscar a Jesús y encontrarse con Jesús para que experimenten la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Jesús amado. Tú no puedes quedarte con lo que Jesús hizo solamente para ti. Tú no puedes callarte de lo que Jesús hizo por ti. Tú tienes que enloquecer, espiritualmente hablando. Enloquecer cuando recuerdas lo que Cristo ha hecho por ti. Nadie daba un 20 por ti y Jesús dio su vida por ti. Jesús, nuestro amado Jesús, lo pagó todo. Y toda persona en nuestro caminar debiera de saber lo que Él hizo por ti. Toda persona con la que tienes oportunidad conversar debiera de saber lo que Jesús ha hecho por ti. Todo pariente debiera de escuchar de tus labios con gozo, con una sonrisa en tu rostro, lo que Jesús hizo por ti. Porque sabes, esto es lo que quieren escuchar. Esto es lo que necesitan escuchar. Necesitan saber que también hay esperanza para ellos. La gente a tu alrededor está sufriendo, su conciencia les acusa y no hayan cómo deshacerse de eso. Su vacío desesperante quieren llenarlo con algo, y tú tienes el remedio para que sus corazones se rindan a Jesús. Tú has tenido una experiencia con Cristo, creo yo, y tú puedes decir, aunque tu testimonio sea imperfecto e incompleto: miren, Jesús ha hecho esto conmigo. Él es el Salvador del mundo y es el único que puede reparar tu vida, tu alma, tu familia, tu corazón. Él lo hizo conmigo. No necesitas decir más nada. Busca a Jesús. Busca de todo tu corazón a Jesús, para que Él en verdad vea que tú tienes un verdadero interés en Él. Busca a Jesús, búscalo de todo tu corazón, y Él no está más lejos de ti, sino a una distancia de una oración, de decir: Dios, si en verdad estás ahí, si en verdad te interesas en mi vida, a pesar de lo que he sido, de lo que he hecho, por favor, ven, manifiéstate a mí. Por favor, perdona mis pecados. Pongo mi confianza en Jesús, aunque no entiendo nada de esto. Quiero tener un comienzo contigo. Porque eso hicimos la gran mayoría de los que estamos aquí. Eso hicimos un día, caímos de rodillas ante Él y reconocimos: Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Es el que puede salvar a cada persona que busca a Dios a través de Él. Jesús puede salvar a cada persona. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Jesús vino aquí a la tierra y vivió por una sola cosa. Vivió, murió y resucitó para que cada persona que quiere poner su fe en Él alcance perdón de pecados,
alcance herencia entre los que se apartan para vivir para Él. Sean librados del juicio venidero. Jesús vivió y murió y resucitó solo para que tengamos oportunidad de volver nuestro corazón a Dios y para que Él se deleite en perdonar todos nuestros pecados. Piensa en eso. Cuando Dios perdona, borra todo. No hay un sentimiento de culpa después de que Él te perdonó. No hay una experiencia de condenarte. No hay una experiencia de vergüenza. Tú puedes mirar a cualquier persona y saber: yo soy un hijo de Dios, he sido perdonado, he sido amado, he sido hecho acepto. Si has nacido de nuevo, esta es la actitud de un hijo de Dios. Ahora necesitas llevar eso a otros para que también tengan la oportunidad. Amén. Ponte de pie, por favor. Si has nacido de nuevo, ya no debes de esperar más. Debe de despertar esto un celo en ti.